Bueno, ingeniero Carlos, mi nombre es Ramón Minero Moreno y este es parte del curso propedéutico de la UNADEM. Mi tema es la problemática en el aprendizaje de matemáticas. Como introducción, puedo decir que mi investigación se desarrolló debido a una realidad preocupante que debería de importarnos a todos como mexicanos, ya que es un reflejo de lo mal que se encuentra el país y el futuro que nos espera, porque este invariablemente se logra apoyándose en esta ciencia. Mi intención fue lograr dar una respuesta a las razones de por qué México ocupa los últimos lugares de matemáticas dentro de los países de la OSD. ¿A qué se deberá la poca disposición de los estudiantes por las ciencias exactas? ¿Qué hay detrás de ese fracaso? ¿Es necesario más gastos en educación o están mal aplicados esos recursos? Recuerdo que hace algunos años atrás no estaba tan agudizado el problema, siendo que fuera posible que el uso de la tecnología juegue un papel importante, ya sea para ayudar o perjudicar en este aspecto. Y aparentemente, contrario a lo que se puede pensar, está resultando en un obstáculo. Los estudiantes de México obtienen en promedio 408 puntos en matemáticas, por debajo del promedio de los demás países de la OSD, que es de 490 puntos. Es necesario entender que México se encuentra en igualdades económicas y sociales de países como Chile, Argentina o Uruguay. Sin embargo, estos países nos superan en los resultados de cada evaluación. Los resultados del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes PISA de 2015, menos del 1% de los estudiantes en México lograron llegar a niveles de competencia de excelencia. Es penoso, pero esto es una realidad y un lastre de años. ¿Quiénes son los responsables de esta situación? Los padres, los alumnos, los maestros, las autoridades educativas. Las matemáticas son importantes porque de ello depende el desarrollo, la innovación de México, y estos resultados nos dicen que nos espera un futuro sin desarrollo sostenido y esto repercute inevitablemente en la calidad de vida de la sociedad mexicana. Mi objetivo es contrastar la información, opiniones de personas involucradas en la educación para llegar a una verdad común y no desvirtuar la información mostrada. Por principio de cuentas puedo decir que los alumnos llegan a ser irresponsables, maleducados, desafían la autoridad del maestro, no entienden lo que es el compromiso y tienen una mala relación aunada a su pobre lectura y repercute invariablemente en la comprensión de la misma. Es de suponer que no podrían resolver un problema por sí solos, a sabiendas de que son incapaces de abstraer conceptos básicos como más, que es la suma, repartir, que es dividir, menos, que es restar. Los maestros no entienden las deficiencias de sus alumnos, no los llegan a comprender y a su vez como no tienen o no entienden estas deficiencias eh, por la presión de terminar un determinado proyecto en determinado tiempo, avanzan dejando de un lado las necesidades de los alumnos. Cuando un maestro no comprende en qué falla su alumno, es incapaz de apoyarle. Y esto puede generar pues frustración en el alumno y de ahí la apatía por aprender. El mismo maestro es un problema cuando no está capacitado, por decir un ejemplo, para responder una simple división. Hay un video que observé donde queda evidenciado que hay maestras que enseñan o maestros que enseñan y no tienen claro ni siquiera para qué están ahí. Esos videos pues están en el informe y lo pasaré a la siguiente ejemplo. Los padres. Cuando los padres no apoyan a sus hijos, muchas veces se percibe que ven en la escuela un escape de sus hijos, o sea, una manera de descansar de ellos. Lo ven como una guardería más que una institución donde van a aprender o una institución que los formará para el futuro. Durante mis conversaciones con algunos de los maestros más de mayor antigüedad, me comentaban que sobre la poca experiencia que muchos padres tienen, ya que varios de ellos a veces son padres jóvenes, que son solteros, que son separados y que algunos maestros describían como personas atrapadas en una etapa de su vida en la que no dejaron de ser niños para criar niños o para educarlos. Por lo tanto, eso puede generar en la falta de responsabilidad de los propios hijos o también puede generar la falta de compromiso de esos hijos
con con su educación. Las autoridades son las más responsables, a mi parecer, porque aplican políticas que no agregan una plusvalía a la educación. Solo se limitan a aprobar reformas que ellos consideran necesarias para el país sin tomar en cuenta la opinión de los maestros que se encargan de aplicar dichas reformas, pero que no terminan por engranar en beneficio de los alumnos. Resultados de matemáticas en México. Estos son los tres resultados obtenidos en la prueba enlace 2009, en la prueba enlace 2012 y en la prueba o el examen de Planea 2015. Se puede observar cómo más del 40% de los alumnos en enlace 2009 tenían nivel de insuficiencia y en el 2015 ese porcentaje subió a más del 50%. Esto nos indica más o menos que la situación no está mejorando y de lo contrario, sino que está empeorando. Podemos observar también que los niveles buenos se han reducido en cerca de un 10%, cerca de la mitad se ha reducido desde la prueba enlace 2012 a Planea 2015. Esto es parte de mi encuesta que hice a varios compañeros principalmente y la pregunta dice que si alguna vez han escuchado a alguien hablar mal de matemáticas y pues esto es una muestra de que o refleja un poco el sentimiento de la mayoría de los mexicanos hacia esta ciencia, porque se puede observar que el 76.2% dice que sí, alguna vez escuchó hablar de alguien matemáticas, y lo contrario es no, que no se observa a nadie decir que no han escuchado algo hablar mal de matemáticas, por lo tanto, pues es muy malo esto. Y la opinión que tienen esos mismos compañeros de la educación en México. Algunos piensan que la educación en México es mala, con el 57.1%, y el 28.6% piensan que es regular. Pues también la gráfica dice mucho. A ellos les pregunté también que para ellos quiénes eran los responsables de la educación en México o de los malos resultados de México en la OECD. Y resulta que el 90% considera que todos, tanto autoridades como alumnos, maestros y padres, comparten la responsabilidad. Según los resultados de la prueba PISA del 2012, a México le tomará más de 25 años alcanzar el promedio de los demás países de la OECD en matemáticas y más de 65 años en lectura. Esta información la saqué del diario web Animal Político. Como resultados, puedo decir que desde mi punto de vista todos son responsables. Eso implica la mala calidad del mobiliario, la falta de edificios acondicionados, la falta de tecnología en la mayoría de las escuelas. Yo visité una de las pocas que cuentan en su mayoría con los recursos indispensables, pero he visitado con anterioridad otras que no cuentan siquiera con lo más esencial. Es el caso de los comedores para escuelas de tiempo completo. He visto aulas de computación en las que las computadoras tienen un uso aproximado de 15 años y que no cuentan con respaldo técnico, por lo tanto son inservibles y se les da poco o nulo uso. Así que resulta imposible para los alumnos o resulta imposible para los maestros adentrar a los alumnos en el uso de la tecnología con esos equipos. Además, para mí las autoridades son las más responsables de aplicar las reformas que no toman en cuenta el gasto producido para satisfacer tales requerimientos de acondicionamiento y equipamiento de las mismas escuelas. Esto puede ser debido a la corrupción, donde altas esferas o altos personajes del gobierno empiezan a robar recursos y lo que viene quedando para satisfacer estas deficiencias pues es tan poco que no termina de actualizarse nada de esto. También los alumnos son responsables. En algunos casos hablé con algunos maestros que ya tienen más de 20 años de ejercer la profesión de la docencia y les comenté si la constante falta de habilidades era un problema de décadas. Me comentaban que no, que esto se viene agudizando con el uso de los teléfonos celulares de hace unos 10 años para atrás. Pareciera que la manipulación de la tecnología, en vez de desarrollar sus habilidades, en realidad se las está atrofiando.
lo cual es grave porque nos hace darnos cuenta de que no cuentan con una supervisión adecuada de los padres sobre el tiempo limitado del uso de la tecnología. Conclusiones. La realidad es que México está limitado para afrontar los desafíos actuales y de seguir por este camino evidentemente tenemos un negro futuro esperándonos. Apenas se está creando una estructura orientada a revertir estos resultados, mas sin embargo aún es insuficiente.